Blue. Bienvenidos. Bienvenidos, son las 5 de la madrugada, 30 segundos. Aquí estamos desde Mañanas Blue. En este amanecer, hoy es miércoles. Llueve, ha llovido intensamente en Bogotá. Apenas comienza a disminuir el aguacero que deja emergencias esta mañana en la ciudad y en Cundinamarca, en donde también llueve en sus municipios, al norte de Bogotá y al occidente especialmente. Ya les vamos a contar. Tenga usted cuidado, le sugiero, porque hay vías encharcadas. Llueve en diferentes regiones del país. Esta mañana hay una noticia urgente. 3 cargueros llenos de petróleo fueron atacados en el estrecho de Hormuz, que es aparentemente la nueva diana, el blanco de la guerra internacional. Estados Unidos ha confirmado la destrucción de 16 barcos que llaman minadores, pertenecían al ejército de Irán, pero por otro lado hay lanzamientos y contraataques del ejército islámico de Irán. Un proyectil desconocido impactó otro barco allí, por donde transita más de la mitad del petróleo que se distribuye en el mundo. Esta mañana ese petróleo se encuentra estable por debajo de $100 el barril, pero el nuevo blanco de la guerra es el estrecho de Hormuz. En segundos, pronunciamientos también de Estados Unidos, que comienza a destruir embarcaciones allí, ese estrecho que separa la península arábiga de la República Islámica de Irán. Un gusto saludarlos, bienvenidos, buenos días. Son las 5 de la mañana, 1 minuto. Les acompañaré con noticias de Colombia y el mundo. Hoy vuelven a intentarlo Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, que se está haciendo el difícil. El pretexto es la JEP. Juan Daniel Oviedo no ha querido aceptar la invitación para hacer la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Han pasado 3 días de los resultados electorales. El presidente Petro, que se encuentra fuera de Colombia, sigue ahora en plan de no solo denunciar irregularidades, sino de pedir renuncias dentro de la registraduría. Dice que un episodio en Córdoba, que él se lo adjudica, no es cierto, pero se lo atribuye al registrador allí en Montería, es el motivo de sospecha y denuncia de que le quitaron a su partido votos en las elecciones parlamentarias del domingo pasado. Ya les vamos a actualizar de política. El uribismo está buscando plan B, candidatos en caso de que Juan Daniel Oviedo, en la reunión de hoy, vuelva a decir, como parece que dirá, que no. Tenemos noticias, hay campañas políticas que se mueven, hay ataques a la campaña de Abelardo de la Espriella, ataques físicos, quiero decir, terrorismo en el departamento de Bucaramanga. Son las 5 de la mañana, 3 minutos. Seguirá lloviendo en Bogotá. Tenemos una temperatura de 10 grados centígrados. Opera de momento el aeropuerto El Dorado. Enseguida el resumen. Aquí están los titulares. En este día miércoles, bienvenidos. Titulares en Mañanas Blue. Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue. Hoy se sabrá si Juan Daniel Oviedo aceptará o no ser la fórmula vicepresidencial de la candidata presidencial Paloma Valencia. Por cierto, Valencia aseguró que su campaña está estudiando otros nombres para la forma vicepresidencial en caso de que Oviedo no acepte. La candidata presidencial Paloma Valencia celebró la designación de Aida Quilcue como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Dijo que es valiosa y representa junto a ella el liderazgo político de las mujeres colombianas. Por su parte, el candidato presidencial Mauricio Liscano invitó a Claudio López y a Roy Barreras a unirse a su campaña presidencial. Luis Gilberto Murillo se reunió en las últimas horas con Juan Fernando Cristo y Claudio López buscando un acercamiento entre la centro-izquierda. A pesar de los señalamientos del presidente Gustavo Petro de un supuesto fraude, la Comisión de la Unión Europea calificó las elecciones en Colombia como transparentes. El Partido Conservador le hizo un llamado a las autoridades electorales y a la misión de observación electoral para que vigilen los escrutinios, especialmente en Córdoba, Bolívar, Chocó y en el departamento de Antioquia. Como consolidado el Plan Democracia, el Ministerio de Defensa informó que fueron 3.830 millones de pesos incautados en 56 casos y 53 personas capturadas por delitos electorales en la jornada del pasado 8 de marzo. Hoy y mañana estará en la Fiscalía el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Se trata de una imputación por tráfico de influencias e irregularidades en la financiación de la campaña Petropresidente de 2022. Entre tanto, la Corte Suprema de Justicia condenó al representante a la Cámara, Modesto Aguilera Vides, del Partido Cambio Radical, a 8 años y 6 meses de prisión por el delito de abuso sexual violento. El congresista apelará la decisión.
A la cárcel fueron enviados el excandidato al Senado Freddy Camilo Gómez y los 4 integrantes de la Policía Nacional por su presunta participación en una red de corrupción que habría favorecido a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Permanece cerrada la vía panamericana entre Cauca y Nariño en el sector de Mojarras, en el municipio de Patía, tras un atentado con explosivos contra un vehículo del ejército que afectó gran parte de la calzada y dejó un militar muerto y 2 más heridos. En el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, fueron abatidos alias Ramiro, cabecilla al frente 18 de las disidencias de las FARC, de alias Iván Mordisco y otros 6 presuntos disidentes de un bombardeo del Ejército Nacional. Asimismo, una mujer, quien sería hermana de alias Ramiro, fue capturada y resultó herida. El líder abatido llevaba más de 2 décadas en la ilegalidad y comandaba una facción alineada con alias Iván Mordisco. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que ya son 16 los bombardeos que han realizado el gobierno del presidente Gustavo Petro contra grupos criminales. 100 integrantes se han neutralizado. La guerra en la Sierra Nevada de Santa Marta entre el Clan del Golfo y los Pachenca deja 3 indígenas muertos y al menos 10 heridos en zona rural de Aracataca, Magdalena. El ejército y la gobernación han evacuado a los indígenas heridos. En el departamento de Antioquia hay una crisis humanitaria. Ya son más de 400 las personas desplazadas por la presión de grupos armados ilegales como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias en municipios como Segovia, Norí, Remedios y el municipio de Yondó. Fue encontrado sin vida el gobernador indígena Eutimio Valencia Duave, autoridad de la comunidad Alto Arena, quien había sido reportado como desaparecido luego de haber sido raptado por hombres armados en el departamento del Chocó. La Casa Blanca explicó que Colombia no fue invitada al Escudo de las Américas porque no coopera lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico. Esta es una iniciativa de seguridad y cooperación militar multinacional lanzada por el presidente Donald Trump. Por segunda vez fue aplazada la audiencia de imputación de cargos por los falsos títulos universitarios a Juliana Guerrero. Según Guerrero, no ha tenido tiempo para contratar un abogado de confianza y por esa razón no se ha presentado a las audiencias. La Secretaría de Educación de Bogotá anunció que mañana jueves 12 de marzo las clases de los colegios públicos de la ciudad se llevarán a cabo con normalidad a pesar del paro de 24 horas que se realizará por el sindicato de los profesores. En resultados de la Liga Colombiana de Fútbol, Bucaramanga le ganó 3-0 al Deportivo Pereira, Atlético Nacional derrotó 4-0 a Junior de Barranquilla y con esa goleada los verdolagas se convirtieron en los nuevos líderes de la tabla general con 21 puntos. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas Blue. Ha llovido intensamente en Bogotá, pronóstico de lluvias para estos próximos días, para este fin de semana e inclusive el siguiente, que será festivo. Bienvenidos en las calles de Bogotá, las historias de la ciudad esta mañana con el ojo de la noche, Eduard Porras. Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en Bogotá y también en Cundinamarca mientras que ustedes dormían. Hablemos de las lluvias, porque no ha parado de llover en Bogotá desde las 2 de la mañana y precisamente las mismas autoridades reportan que está lloviendo hasta ahora en las 20 localidades de Bogotá, como también en los municipios cercanos de Funza, Madrid, Tenjo, Subachoque, Tabio, Chía, Cajicá, Calera, Bojacá, Zipacón, Facatativá, Tena, San Antonio y Chipaque. Dicen las autoridades que están alerta por el posible desbordamiento de algunos canales y sobre todo afluentes pequeños que se han llenado producto de esas fuertes lluvias que han caído en Bogotá y Cundinamarca. Además les cuento que hay encharcamientos en las principales vías como suele suceder en Bogotá, tanto por la calle 26 desde la carrera 30 hasta el aeropuerto El Dorado, por toda la carrera 68 desde la 100 hasta la avenida 1 de Mayo, la misma autopista norte presenta algunos charcos gigantescos para que por favor los conductores tengan mucha precaución, eviten accidentes de tránsito y eso sí, tal vez tengan mucha paciencia porque va a haber congestión por la cantidad de agua que ha caído en la capital del país. El ojo de la noche se encuentra a esta hora sobre la carrera 30 con calle 33, donde esta madrugada le quemaron la moto a 2 delincuentes que estaban robando en una bodega en este punto de la localidad de Teusaquillo. Dicen las mismas autoridades que los criminales ingresaron por un
segundo piso a la bodega y mientras estaban haciendo de las suyas, la comunidad que pasó por el sitio y los guardas de seguridad le prendieron fuego a la motocicleta. Al salir y al ver el vehículo donde se iban a escapar hecho llamas, simplemente salieron corriendo hacia el centro de la ciudad, la policía los está buscando y la moto quedó quemada ahí en el separador. Les voy a contar del dolor de cabeza por el que está pasando la dueña, esta vez de una casa en la localidad de Bosa. Le arrendó a una pareja y a su hijo desde el mes de junio, dice ella, que le pagaron tan solo 2 meses de arriendo y cuando decidió comenzar a cobrar, fue donde arrancó toda su pesadilla. En el mes de diciembre les pidió que por favor le desocuparan y en las últimas horas, al ver que ya iba a haber un desalojo, simplemente le desprendieron todas las puertas, le dañaron los baños y le robaron hasta la cocina integral. Hablamos con la propietaria del inmueble y esto fue lo que le contó a Blue Radio. Bueno, este apartamento no llevaba mucho tiempo arrendado. Este apartamento, las personas que estaban acá entraron en julio del año pasado. Sí, pagaron hasta noviembre. De noviembre para acá se dedicaron a gastar servicios, dejaban 24 horas, las luces prendidas, las llaves, todas las llaves abiertas y cuando los demás inquilinos les reclamaban que por favor que cerraran las llaves, a insultos los atacaban. Rompieron todos los vidrios, se robaron la puerta, la cocina integral también se la robaron todo. Yo les pedí en diciembre les pedí, ellos me amenazaron con unas palabras o torcas y me dijeron que si yo volvía a esta casa, que me dejaban la cabeza 10 metros fuera, lejos del cuerpo. Yo los llevé a la fiscalía, por todas las entidades los tuve y por ninguna entidad fue posible sacarlos así como muy rápido. Ellos sospecharon que ya venía un desalojo. Y fue cuando empezaron a romper todo y empezaron a robarse en todo. Dice la mujer que además del arriendo que le quedaron debiendo, los daños pueden superar los 5 millones de pesos. Y por último, hablemos de la sorpresa que se llevaron las autoridades en un parqueadero, esta vez del sector de Tunjuelito en el barrio El Carmen, porque detrás de los vehículos que estaban guardando a diario, encontraron piezas de camiones y de otros carros que se habían robado en Bogotá. Una mujer fue capturada y puesta a disposición de la fiscalía en la URI del sector de Molinos. Eduard Porras, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Garzón, narrador deportivo del Gol Caracol y Blue Radio, y nos invitamos desde ya para que nos programemos con el juego Colombia-Croacia, juego de preparación de nuestra selección que se alista para el Campeonato Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. No olviden, todo por Blue Radio y BlueRadio.com y a través de YouTube. Colombia-Croacia. Se viene el Mundial. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Atención, esta madrugada la guerra se traslada. El nuevo objetivo militar parece ser el Estrecho de Hormuz, en donde esta mañana un proyectil impactó otro barco. Pero ha sido una madrugada llena de ataques de lado y lado, ahora que esa zona, que es la que divide la península arábiga de Irán, por donde transita más del 20% del petróleo internacional, ha sido el objetivo de la guerra. El ejército de Estados Unidos dice que ha destruido 16 buques minadores. Noticia que amplía desde Europa Enrique Rodríguez.
¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Ya hace apenas 4 minutos acabamos de conocer que en Bahrein, que recordemos, porque la geografía en este asunto es muy importante, Bahrein es un pequeño archipiélago que se encuentra también precisamente en esa zona del Golfo Pérsico, prácticamente a la entrada. Pues bien, Bahrein acaba de registrar varias explosiones tras sonar las alarmas antiaéreas. Según está informando la agencia de noticias Reuters, se han activado esas alarmas, pero por el momento no se han ofrecido detalles sobre el origen de las explosiones ni sobre posibles víctimas. Este país, como digo, se asienta en un archipiélago cuya mayor isla, que es la que da nombre al conjunto, Bahrein, tiene 55 kilómetros de largo por 18 de ancho. Esto coincide con las declaraciones, los anuncios realizados por el ejército iraní, señalando que va a atacar a partir de ahora objetivos económicos de Estados Unidos e Israel en la región. Y digo esto porque todo parece indicar que es Irán o alguna de sus milicias quien está detrás de este ataque, detrás de ese y de otro que hemos conocido esta mañana. 4 personas que han resultado heridas en un ataque, como decía, con 2 drones iraníes en las inmediaciones del aeropuerto de Dubái, que es uno de los más transitados del mundo y que ha sido blanco de ataques similares durante los últimos días. Por el momento, el gobierno iraní guarda silencio sobre esos ataques, pero lo que sí sabemos es que está en una actitud de atacar a los vecinos, de atacar a todo aquel que considere responsable de la situación que se está viviendo en su país. Por su parte, el ejército de Israel, que es un actor no menor en este conflicto armado, acaba de asegurar esta mañana mediante un comunicado que ha completado una nueva oleada de ataques contra un suburbio, esta vez en el sur de Beirut, en el Líbano. Y es que ese país, Líbano, que es ya de por sí un país inestable, se ha convertido también en un nuevo teatro de operaciones de esta guerra que es indudablemente ya de carácter global, al menos en esa zona del mundo. Señalabas los ataques sobre las embarcaciones. Son 3, aunque sería más preciso decir que son al menos 3, porque no hay datos claros sobre si hay más embarcaciones afectadas. Pero lo que sabemos por la Agencia Británica de Operaciones Comerciales Marítimos, la UKMTO en inglés, que monitorea la seguridad de barcos y marineros en el mar alrededor del mundo, dice que al menos 3 barcos, un granelero, un buque de carga y un portacontenedor han sido atacados en la zona de Hormuz. Al menos uno de ellos, que por las imágenes que circulan en redes sociales pareciera ser el granelero, se encontraba en lastre, es decir, vacío de carga por las indicaciones que se podían ver en su exterior, y ha sido abandonado por la tripulación. Así que a esta hora esa embarcación estaría a la deriva en la zona del estrecho de Hormuz. Se encuentra a unos 46 kilómetros al noreste de Ras Al Khaimah, en la costa de Emiratos Árabes Unidos. La situación, como digo, allí es extremadamente complicada. Sin embargo, esto no podría hacer pensar que la afectación al mercado del petróleo, que es algo que venimos contando desde los últimos días, podría ser mayor. Y como bien decías al inicio, Néstor, el petróleo se mantiene más o menos estable. Es verdad que hoy ha subido algo más de lo que subió en la jornada de ayer, pero se mantiene en los $91,40. Y podrían preguntarse ustedes por qué, porque la situación sigue siendo de guerra, la producción está bloqueada, los países alrededor de Irán siguen sin producir petróleo. ¿Cómo es que el petróleo no sube más de lo que está subiendo? Pues por una razón que ha explicado esta mañana el ministro francés de Economía, que se llama Roland Lescure. J'ai convoqué hier un G7 énergie. Qu'à l'issue de ces 2 réunions, on s'est mis d'accord pour mettre en place tous les moyens, à ce stade la décision n'est pas prise, de libérer ce qu'on appelle nos stocks stratégiques. Liberar los stocks estratégicos, lo decía ahí, decía el ministro que había convocado una reunión a instancias del presidente Emmanuel Macron. Convocar una reunión para liberar stocks estratégicos, es decir, la posibilidad no confirmada y no llevada a cabo todavía de que las grandes reservas de petróleo que hay en el mundo se pongan en circulación, se pongan en el mercado, y eso sirva para compensar el petróleo que no está saliendo, que no se está colocando en el mercado, se haga con esas reservas. Evidentemente, huelga decir que esas reservas tienen un límite, pero la expectativa, solamente la expectativa de que esas reservas vayan a ser usadas, están por lo menos ahora sujetando las riendas del precio del petróleo, Néstor. Gracias, Enrique. Efectivamente, esa liberación de las reservas sería una gran noticia económica. Son las 5 de la mañana, 18 minutos. Trasladada la guerra al estrecho de Hormuz, esta madrugada el gobierno de los Estados Unidos está denunciando que hay minas. Irán instaló minas en esa zona del Medio Oriente y por eso están destruyendo embarcaciones. Y por eso la nueva amenaza esta mañana del presidente Trump de que van a sufrir consecuencias jamás vistas. Al tiempo desde Washington, a esta hora, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. 16 buques iraníes dedicados a colocar minas navales, son explosivos submarinos en los alrededores del estrecho de Hormuz. Todos esos fueron destruidos por parte de
los Estados Unidos. De hecho, el Comando Central publicó un video donde se ve uno a uno la destrucción de los buques, una acción que se produce justo después de la advertencia del presidente Trump a Irán en sus redes sociales. Allí escribió: si Irán ha colocado minas en el estrecho de Hormuz y no tenemos informes de que lo hayan hecho, queremos que las retiren inmediatamente. Si por alguna razón se colocaron minas y no se retiran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel nunca antes visto. Era lo que escribió el presidente Trump. Según la información de inteligencia en Estados Unidos, Irán estaba preparado para colocar las minas en el estrecho, pero no había iniciado esa operación. De ahí los ataques, que también se anticipa van a ser en contra de instalaciones de producción de minas. Para dimensionar la importancia del estrecho, se estima que al día cruzan entre 17 a 20 millones de barriles de petróleo. Eso es un 20% del crudo que se comercia en el planeta. Pues ese estrecho es el epicentro de las tensiones hoy en esta guerra. Por eso la advertencia de Trump, reiterada también por sus funcionarios. Habla la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Made unequivocally clear to the remaining elements of this terrorist regime in his statement yesterday. If they do anything to stop the flow of oil or goods within the Strait of Hormuz, they will be hit by the world's most powerful military 20 times harder than they have been hit thus far. Moving forward, the stated objectives for Operation Epic Fury remain the same. El presidente ha dejado inequívocamente claro los elementos restantes de este régimen terrorista. Si hacen cualquier cosa para parar el tránsito de petróleo o bienes por el estrecho de Hormuz, van a ser golpeados por el ejército más poderoso del mundo, 20 veces más duro de lo que han sido golpeados hasta ahora. Hacia adelante, los objetivos establecidos para la operación Furia Épica se mantienen: destruir los misiles balísticos del régimen terrorista, borrar su industria de misiles, garantizar que sus proxies terroristas no puedan desestabilizar más la región y garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear. Era lo que decía la portavoz Leavitt. El desarrollo de esta guerra ya está generando ansiedad en el partido del presidente. En el Congreso hay republicanos que están anticipando que este año se verá un resultado desastroso en las elecciones de medio término. Ayer nuevamente el secretario de Estado Marco Rubio estuvo ante legisladores en una audiencia cerrada dándoles detalles del avance de la operación. Pues los demócratas creen que el paso a seguir es que Trump despliegue tropas en terreno en Irán. Habla Richard Blumenthal, senador demócrata. I guess I am most concerned about the threat to American lives of potentially deploying our sons and daughters on the ground in Iran. We seem to be on a path toward deploying American troops on the ground. Creo que por lo que estoy más preocupado es por la amenaza a las vías estadounidenses por potencialmente desplegar a nuestros hijos e hijas en el terreno en Irán. Parecemos estar en un camino hacia el despliegue de tropas estadounidenses en tierra en Irán para alcanzar cualquiera de los objetivos, decía Blumenthal. Hay otras voces como la del senador republicano Lindsey Graham, que al contrario lo que pide es endurecer las acciones en contra de Irán y que el pueblo estadounidense asuma el costo de enviar tropas, que es el costo a cambio de la paz y para acabar con el régimen terrorista. Néstor. Juan Camilo, gracias desde Washington. En Colombia, 5 de la mañana, 22 minutos. Confirma de nuestra guerra en Colombia, confirma el Ministerio de Defensa, la muerte de Ramiro, que es uno de los hombres de confianza de Calarcá, gran disidente de las FARC que había sido capturado hace año y 10 meses allí en Antioquia. Recuerden ustedes el escándalo con los computadores, con el general Huertas y con el funcionario de la Dirección de Inteligencia que aparentemente eran mencionados en esos computadores. Este Ramiro, cabecilla del Frente 18 de las FARC, era el blanco del bombardeo realizado en las últimas horas en Ituango, bombardeo en el que murieron además 7 personas, 7 hombres, 7 de los cómplices de este Ramiro y sus disidentes de las FARC. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Una vez realizados los actos urgentes, se confirmó por parte de las autoridades judiciales que son 7 el total de los neutralizados de esta estructura criminal, 18 de las disidencias de alias Mordisco, tras un ataque aéreo realizado el domingo 8 de marzo en la noche contra estos criminales en el área rural de Ituango, Antioquia. Dentro de los 7 neutralizados cayó alias Ramiro, un criminal que llevaba más de 20 años asesinando, extorsionando, secuestrando, generando terror en la zona, confrontándose con otros grupos criminales por el narcotráfico y la minería ilegal.
Su avaricia lo llevó a Dice desplazar. el ministro que van 16 bombardeos en el gobierno Petro. Primero que se realiza contra disidentes de las FARC. Le están pidiendo en Antioquia que sigan los bombardeos no solo contra Calarcá, sino también contra los hombres de Iván Mordisco. El bombardeo, esta muerte de este Ramiro, es muy importante, un golpe estratégico de las fuerzas militares. Héctor Santamaría. Pues Néstor, tras conocerse los resultados del bombardeo de las fuerzas militares contra el Frente 18 de las disidencias de las FARC en Ituango, las autoridades en esta región reaccionaron a la primera acción de este tipo contra esta estructura en lo que va corrido del gobierno de Gustavo Petro. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró la acción ofensiva en la que, según el ministro de Defensa, fueron abatidos esos 7 delincuentes, entre ellos alias Ramiro, cabecilla de esa facción que ya respondía a intereses de Iván Mordisco. El mandatario departamental solicitó a la fuerza pública que este tipo de bombardeos también sea contra el Frente 36 de las disidencias de las FARC al mando de alias Chejo y Primo Gay, que responden a Calarcá. Así como se han hecho bombardeos contra el Clan del Golfo, contra esta estructura del 18, hoy bajo el mando de alias Mordisco, también se bombardee y se ataque con la misma contundencia a la estructura del 36. Otro de los que reaccionó fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien sumó a la felicitación de la fuerza militar en este bombardeo. Sin embargo, hay que decir que este hombre está señalado y toda la vida ha pertenecido a las FARC, e incluso, Néstor, en medio de las operaciones que fue en zona montañosa, hay que decir que este hombre tenía por lo menos azotados a 4 municipios en esa zona del norte del departamento, Ituango, San Andrés de Cuerquia, Toledo y otros, en los cuales no solamente había extorsión, secuestro, homicidios, sino que también era un corredor estratégico para el narcotráfico y, reiteramos, se le había torcido a Calarcá y ahora estaba con Iván Mordisco. No ha parado de llover, Néstor, aquí en Medellín y su área metropolitana, y se espera que se mantengan las lluvias durante las próximas horas en el área metropolitana. A esta hora, 16 grados de temperatura. Y que cayó granizo para ustedes en Medellín, Héctor, también, ¿no? Sí, señor, y fue fuerte específicamente en la zona sur de Medellín y en municipios como Envigado y La Estrella, que fue donde se vivió el episodio, especialmente de la caída de granizo en el corregimiento de Santa Elena, donde pues fue fuerte el aguacero, que por fortuna solamente alguna inundación en vías y deprimidos, pero por fortuna nada que lamentar, Néstor. Lo mismo que pasa en Bogotá. Son las 5 de la mañana, 27 minutos. Hablando de nuestra guerra, de estos disidentes de las FARC, emboscaron una patrulla militar en plena vía panamericana, que es entre Popayán y Pasto. Fue asesinado un soldado, hay varios heridos, un ataque atribuido en principio a los hombres de los otros disidentes, los de Iván Mordisco. Hugo Mario Palomar. Néstor, un convoy del ejército transitaba por la carretera panamericana entre Popayán y Pasto cuando fue atacado con explosivos instalados a un lado de la vía en el sector El Estanquillo, zona rural del municipio del Patía, en el sur del Cauca. No, para que me empujes allá. Una explosión destruyó una tanqueta blindada que transportaba a soldados del Grupo Liviano de Caballería número 8. 3 militares que resultaron heridos por esquirlas fueron trasladados al hospital departamental de Popayán. Uno de ellos, el soldado profesional Ferney Ramos Villalba, murió cuando recibía atención médica. La noticia la confirmó el subsecretario de Salud del Cauca, Johnny Hoyos. Dentro del Hospital Universitario San José, uno de ellos fallece por las heridas que tiene en su cuerpo, y los otros 2 en este momento se encuentran estables en la unidad de choque de urgencias del Hospital San José. El otro paciente se encuentra en el dispensario del Ejército, fuera de peligro, con contusiones leves. El ataque con explosivos fue ejecutado por la estructura criminal Carlos Patiño, que hace parte de las disidencias de alias Iván Mordisco. El alcalde del municipio del Patía, John Jairo Fuentes, indicó que este ataque terrorista dejó civiles lesionados y vehículos afectados. Y la población civil pues en la zozobra, con afectaciones en aturdimiento, afectación también en la vía panamericana en materia de infraestructura, pero también hay paso restringido esta mañana por ese punto de la vía panamericana por los daños que dejó este atentado y por las operaciones que adelanta la fuerza pública para descartar la presencia de más explosivos. Tiempo seco en Cali, temperatura a esta hora 19 grados. Hugo, son las 5:29 minutos. La Fuerza Aérea Colombiana, como si fuera poco los atentados que sí hay, está negando que haya recibido una alerta de un supuesto atentado contra el presidente Petro, que lo había denunciado el presidente Petro cuando visitó Córdoba hace un mes exactamente.
dice la Fuerza Aérea que no es cierto que haya tenido alertas. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. La Fuerza Aeroespacial negó haber recibido alertas de un atentado contra el presidente Gustavo Petro durante el vuelo del 9 de febrero que iba a Montería para un consejo de ministros citado por el mandatario. La institución aseguró que no detectó amenazas, riesgos balísticos ni desvíos hacia mar abierto durante la operación aérea que finalmente tuvo como destino Coveñas. Además, indicó que no se declaró ninguna emergencia ni se activaron protocolos especiales de seguridad. Esto a pesar de lo que dijo en su momento el presidente Gustavo Petro. Vengo en 2 días, no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten. Por eso anoche no pude llegar, 2 horas que no podía aterrizar en donde dije que había que aterrizar, pero ni siquiera los donde tenía que aterrizar prendieron luces. En cambio por la mañana no aterricé donde tenía que aterrizar porque temía que el helicóptero lo iban a disparar, con mis hijos también. Y hice lo que sé hacer, entonces cogimos mar abierto 4 horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué. La Fuerza Aeroespacial indicó que el vuelo despegó desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá y que inicialmente estaba programado hacia Montería, aunque posteriormente Casa Militar solicitó cambiar el destino a Coveñas en Sucre, aunque la institución sostuvo que durante todo el trayecto no se registraron incidentes ni reportes formales de amenaza. Cualquier información de inteligencia sobre un posible atentado pudo también haber sido conocida por el presidente a través de otras entidades del Estado como la DNI. En todo caso, la FAC que operaba el vuelo no fue informada. Caterina Ávila, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La Policía Metropolitana de Bogotá investiga un nuevo caso de sicariato que se registró en las últimas horas en el sector de Tobirín, en el norte de la ciudad. Un hombre que al parecer se dedicaba a la finca raíz recibió 4 disparos mientras estaba en una cafetería. Tras el ataque fue trasladado al hospital Simón Bolívar en el sector. Estados Unidos afirmó que no invitó a Colombia a la cumbre de jefes de Estado del Escudo de las Américas porque aún no ve el nivel de cooperación necesaria por parte de la administración de Gustavo Petro. Así lo aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, quien confirmó que esa organización sigue expandiéndose para poder invitar a otros países. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que Colombia y Venezuela han cooperado con el corredor humanitario que planeó desde diciembre para migrantes venezolanos. El mandatario denunció el incumplimiento del presidente Gustavo Petro para trasladar a cerca de 3.000 presos colombianos que están en cárceles ecuatorianas en una crisis de hacinamiento. Para hoy a las 11 de la mañana se espera una nueva reunión entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para definir si será fórmula vicepresidencial de la candidata del Centro Democrático. La senadora Paloma Valencia reiteró su aprecio y admiración por Oviedo, pero ratificó que sus recientes declaraciones han dejado dudas sobre su interés en ocupar el cargo de vicepresidente. La misión de observación electoral de la Unión Europea entregó un balance positivo de la jornada electoral del pasado domingo y respaldó el trabajo de la registraduría para garantizar la transparencia y la independencia institucional en las elecciones. El organismo aseguró que no hubo fraude y desestimó las dudas en torno al software de la registraduría. Un soldado asesinado y 2 más heridos dejó el ataque con explosivos por parte de las disidencias de las FARC contra un vehículo blindado del ejército en la vía Panamericana en jurisdicción del Patía, en el departamento del Cauca. Las autoridades capturaron en Anorí, Antioquia, alias Machín Viejo, explosivista del Frente 36 de las disidencias de las FARC, con más de 10 años de trayectoria criminal y vinculado a la instalación de artefactos en 2 torres de energía en Medellín y Bello en 2025. El gobernador indígena del resguardo Alto Tarena, Eutimio Valencia Duave, fue hallado sin vida luego de haber sido reportado como desaparecido. De acuerdo con las autoridades indígenas de Chocó, el líder habría sido interceptado por hombres armados en la vía que conduce al municipio de Tado. El ICA confirmó el primer brote de influenza aviar en lo que va del año en Colombia, detectado en aves de corral en un predio de Puerto Concordia en el departamento del Meta. Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de control y erradicación para contener el virus y proteger la producción avícola en esa zona del país. Un juez de Bogotá envió a la cárcel al ex candidato al Senado Freddy Camilo Gómez y a 4 integrantes de la Policía Nacional señalados de integrar una red de corrupción que habría favorecido a las actividades de contrabando de alias Papa Pitufo, sobornando a funcionarios públicos. La Corte Suprema de Justicia condenó al representante a la Cámara, Modesto Aguilera, del Partido Cambio Radical, a 8 años y 6 meses de prisión por el delito de abuso violento. El congresista apelará la decisión. La Secretaría de Educación de Bogotá anunció que mañana jueves 12 de marzo las clases de los colegios públicos de la ciudad se llevarán a cabo con normalidad a pesar del paro de 24 horas que se realizará por el sindicato de los profesores. Ampliación de estas y más noticias en bluradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día.
Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Y nos estamos preparando ya para la Copa del Mundo. Por eso no te puedes perder los partidos aquí en nuestro canal de YouTube de la Selección Colombia. Preparatorios Colombia-Croacia este 26 de marzo. Aquí, @Blue Radio. Suscríbete al canal para que tengas una mejor experiencia con nuestros contenidos. Colombia-Croacia. Se viene el Mundial. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube. @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Sigue lloviznando en Bogotá y un trancón inmenso esta mañana entrando por el norte. Producto de las lluvias hay un accidente, una tractomula, un carro particular golpeado entrando a Bogotá y eso está ocasionando el caos. Ya les voy a contar desde el norte de Bogotá. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlo para quienes llegan a esta hora. Hoy es miércoles, es 11 de abril, ha estado lloviendo, ha estado diluviando desde ayer en la tarde en Bogotá. Ya no hay que preguntar si está lloviendo, sino cuándo va a escampar. Bueno. Porque es que el aguacero hay momentos, claro, y viene y no escampa y el pronóstico es que va a seguir lloviendo. Ahora no solo Bogotá, municipios de Cundinamarca, casi que en todo el departamento y está lloviendo. Mire también ayer el aguacero con granizo incluido en Medellín, el aguacero en parte de Chocó, mejor dicho, esto es en gran parte del país. 11 de marzo, ¿dije abril? Sí, señor. 11 de marzo. Abril lluvias 1000, ya lo va a pegar Las todo 5 de la mes. mañana, 36 minutos. Noticias de Colombia también a esta hora. Temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor Oyentes, buenos días. Tenemos que empezar con política. Las tendencias todas giran alrededor de las fórmulas vicepresidenciales de los candidatos. Tendencias: vice, Paloma, Oviedo, José Manuel Restrepo, Aída y otro, Francia. Producto de hablar tanto de las fórmulas a la vicepresidencia, en redes sociales hay una pregunta y están buscando a Francia Márquez. ¿Dónde está la vicepresidenta O la verdad, de Colombia? Francia Márquez no existe. O no la vemos, o es invisible. O no sabemos en qué anda la vicepresidenta. En las redes sociales la están buscando. Es que, le recuerdo, en las redes sociales no tiene funciones Francia Márquez. Dejó de ser ministra hace casi un año y no tiene funciones dentro del gobierno, no por lo menos muy importantes. Lo Entonces, último que hemos sabido desde el gobierno es que estaba con esos acercamientos, ¿se acuerda? África-Colombia, con esas visitas oficiales, pero en redes sociales, le repito, ¿dónde está Francia Márquez? Pero pues al final también muchas apuestas, Néstor, que va a pasar con Paloma Valencia y con Oviedo. Hay es una quizá pequeña, lo más repetido. Camila, hay una pequeñísima posibilidad, pero todavía es esperanza, de que Oviedo cambie y esta mañana le dé el sí. Oviedo está como esas novias difíciles que pone condiciones. A ver si los perdonan, sí. Es que ahí hay un punto muy sensible. Tienes y es que cambiar. No lo puedes volver a hacer. Tiene que pasar. Las condiciones de Oviedo son relacionadas con el acuerdo de con paz las FARC con las y FARC. el futuro de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz. Yo no sé si coincidencia o no, hoy con esa esperanza que usted menciona, Néstor, lo van a volver a intentar a las 11 de la mañana, otra reunión, a ver ahí qué ocurre, pero usted sabe, y se lo dijo a usted aquí, Paloma Valencia, ayer, hay otras hojas de vida sobre la mesa, hay una esperanza, a ver qué pasa, esa sigue siendo una apuesta muy fuerte en redes sociales. También hay fútbol de tendencia, a sus amigos de Nacional les están atendiendo a los del Junior. 4 goles le metió Nacional anoche a Junior, que era el local en Barranquilla. Ese 4-0 es tendencia. Felicitaciones a ustedes, a los amigos, a los hinchas de Nacional. Golearon al Junior en Barranquilla. Claro, y entonces por eso son los memes, porque es que no es lo mismo recibir 4 en la casa. Le metieron 4 en la casa. Y termino. Tendencia en Bogotá y en el país, la indignación que está creciendo cada vez que la Fiscalía entrega más detalles del caso del hombre que mató a su bebé, luego a su esposa y simuló el accidente de tránsito. ¿Se acuerda el giro de la historia de ayer de este episodio de un accidente en Bogotá en diciembre? Como a esta misma hora contábamos que había un accidente y 2 personas muertas, pues ya que el país se enteró que eso no fue un accidente sino un homicidio que intentó el hombre pues disfrazar de accidente de tránsito, la historia es uno de los hechos más virales. El tipo ayer ya detenido, no aceptó los cargos. Mató al bebé, 10 meses tenía su hijo, mató a la esposa, la degolló y después presentó todo como si hubiese sido un accidente frente al Jardín Botánico, que queda en el occidente de Bogotá. Camila, gracias, 5 de la mañana, 39 minutos. El señor
El miserable se declaró inocente. Está preso por fortuna. Javier Segura. Hola Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Hugo Fernando Silva Soto no aceptó los delitos de homicidio y feminicidio agravado, además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, cargos que fueron formulados por la Fiscalía contra este hombre de 32 años, principal sospechoso de la muerte de Karen Cecilia López Avendaño y de su hijo, en hechos ocurridos en la madrugada del 12 de diciembre del año pasado en el barrio Bosque Popular, esto en inmediaciones del Jardín Botánico en Bogotá. La causa preliminar se asoció a un accidente de tránsito, sin embargo los organismos de socorro que atendieron la emergencia fueron encontrando poco a poco evidencias. En el momento en que llegaron al sitio encontraron por lo que describió la Fiscalía un vehículo que estaba subido a un separador vial colisionado contra un árbol. Dentro del carro encontraron a una mujer y a su bebé sin signos vitales y a Hugo Fernando Silva en aparente estado de inconsciencia. Las investigaciones adelantadas por el CTI y la Fiscalía y los análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal evidenciaron que la madre presentaba una herida en el cuello ocasionada con arma blanca. Entre tanto, el niño de tan solo 10 meses registraba lesiones que serían compatibles con zarandeo. Los videos de cámaras de seguridad, las muestras biológicas recuperadas en el carro y otras evidencias dan cuenta de que Hugo Fernando Silva recogió y trasladó a la mujer al sector de Villaluz. Con el niño en el carro, dice la Fiscalía, la mamá se percató que estaba muerto, hizo el reclamo, por lo que su acompañante, es decir, el principal sospechoso en este caso, presuntamente la atacó con un cuchillo en el cuello. Posteriormente, con el propósito de evitar que fuera descubierto, Hugo Fernando Silva limpió el vehículo, desapareció algunos artículos que lo comprometían, chocó el carro para dar la apariencia de un accidente y acomodó el cuerpo de la mujer en la silla del conductor para aparentar que iba al volante. Esto es lo que dijo el fiscal del caso, Javier Reica, delante de esta investigación. Escuchamos. Quien decidió dar apariencia de accidente de tránsito al feminicidio que le habría ocasionado a la señora Karen Cecilia. Y se le salió de las manos, su señoría, porque se impactó directamente, se inmoló directamente contra un árbol, sabiendo, su señoría, dejando el resultado de la muerte de su hijo al azar. Porque un niño de esa edad no puede estar en un vehículo sin un asiento de seguridad. No puede estar, en este caso, sin ninguna protección. Que Hugo Fernando Silva fuera enviado a prisión mientras avanza el proceso judicial. Por ahora permanece en los calabozos de la Fiscalía General en la capital del país, Néstor. Javier, gracias. 10 meses tenía ese bebé. Son las 5 de la mañana, 42 minutos. El novelón alrededor de Paloma Valencia, que es la ganadora de la consulta, y Juan Daniel Oviedo, el segundo, 1.255.000 votos. El novelón va en que él le dice que no a ella. Pero hoy, que es miércoles, hay posibilidad, intentarán por última vez alguna clase de entendimiento. El novio, él, se está haciendo el difícil, le está pidiendo a Paloma que modifique su posición sobre la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC y que apoye la JEP, un tema que no habían tratado durante los meses, las semanas en que estuvo vigente esta coalición. Y ahora que ella le ofreció la vicepresidencia a él, se volvió una condición de momento inamovible. ¿Alguna esperanza hoy de que logren un entendimiento? La última declaración del novio, Juan Daniel Oviedo. Todavía no hay una invitación oficial porque estamos analizando un aspecto fundamental para la construcción de ese principio de sumar entre distintos, en los que coincidimos tanto la candidata Paloma Valencia como yo. Aquí lo que queremos es tomar la mejor decisión para que esta conversación, Paloma Oviedo, que tiene un punto sensible para el país que no podemos desconocer, y es que hoy la gente sí quiere la paz y que no sigamos hablando de cómo rehacer un acuerdo de paz que suscribimos. Le resucitaron a Daniel Oviedo un video en el que hace apenas algunas semanas él decía que Paloma Valencia podría ser su fórmula, su candidata a la vicepresidencia. En ese momento tal vez no consideraba que había inamovibles. Paloma Valencia, sin embargo, ya tiene lista con otros candidatos a la vicepresidencia en caso de que Daniel Oviedo, como parece en este momento muy probable, pero podría cambiar de opinión, va a decir que no. Declaración de ella, de Paloma Valencia, ganadora de la consulta del domingo.
La pregunta para Juan Daniel después de sus entrevistas de ayer es en torno a si a él le interesa que nosotros consideremos su nombre entre los otros nombres que estamos considerando. Aquí hay un proyecto político que tiene que ser muy incluyente y muy respetuoso, y lo que no queremos es ningún político que tenga que volverse una cosa que no es. Yo creo que es muy importante que uno se siente cómodo y que se sienta bien donde va a estar, y esa era la conversación con Juan Daniel. Oviedo representa un sector independiente, es gente que está tal vez un poquito más en el centro. Paloma Valencia, por otro lado, es candidata del uribismo. Las barras de uno y de otra están haciendo fuerza para que acepte o para que no acepte, para que modifique o no modifique su posición. La senadora y ex candidata presidencial María Fernanda Cabal. En nuestro partido hemos luchado siempre por las víctimas que dejaron los terroristas de las FARC. Durante más de 9 años nos hemos opuesto a la llamada Justicia Especial para la Paz, creada por la guerrilla y el gobierno de Santos en La Habana. María Fernanda Cabal diciéndole a Paloma Valencia no mueva su posición. Anuncia el expresidente Álvaro Uribe, que está en el exterior, que debe venir hoy a Bogotá. Anuncia un mensaje tal vez a modo de conciliación. Uribe es el más interesado, paradójicamente, en que la candidatura de Paloma Valencia deje de ser de derecha y se mueva un poquito al centro, que es el mensaje que significaría contratar o reclutar a Daniel Oviedo como candidato a la vicepresidencia. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Hoy se decidirá si Juan Daniel Oviedo, la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático, lo invitó ayer a su casa y hablaron por al menos 2 horas. Sin embargo, no lograron un acuerdo porque Oviedo insiste en que hay un tema que los separa, y es el acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC en 2016, un tema sobre el cual ha sido crítica la senadora Valencia desde hace 10 años. Toda esta situación ha generado diferentes comentarios. Por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe, por medio de su cuenta de X, sin referirse ni a Paloma Valencia ni a Juan Daniel Oviedo, publicó lo siguiente: es necesario entender los nuevos tiempos, escuchar con atención y respetar las diferencias, sin abandonar los principios que nos guían. Además, agregó que a Valencia la atacan por el acuerdo de paz y por su respaldo a Uribe, y que por eso él hoy se pronunciará sobre el tema. Por su parte, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, también por medio de su cuenta de X señaló: la política es el arte de construir consensos sin renunciar a principios. Por otro lado, Vicky Dávila, quien hizo parte de la gran consulta por Colombia, aseguró que sumar no es imponer o doblegarse, sino encontrar puntos en común, y señaló: si no llegan a acuerdos Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, Juan Manuel Galán sería otra gran fórmula para ganar la presidencia. Hoy se volverán a encontrar Valencia y Oviedo para hablar del tema, y se espera que finalmente se tome una decisión. Mateo Piñeros, Blue Radio. Gracias. Quieren a Oviedo porque Oviedo sacó 1.200.000 votos. Obviamente sería él, con él, una fórmula con más posibilidades de ganar. 5 de la mañana, 47 minutos. Hablando de vicepresidentes, Abelardo de la Espriella presentará en Sociedad en Cali, mañana jueves, a José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, como su fórmula a la vicepresidencia. José Manuel Restrepo, que había estado impulsando esta consulta, la de Paloma Valencia, y ahora se va a la otra candidatura, tal vez para hacer puente, pensando en que alguno de los dos, o Paloma o Abelardo de la Espriella, puede pasar a la segunda vuelta presidencial. Pero sobre todo también el llamado que yo le dije, que este es un momento en donde tenemos que construir con unidad, recoger también a aquellos que piensan distinto, construir en beneficio de los más vulnerables en nuestra sociedad, y creo que pues el interés mío es ese aporte académico. A propósito de la Espriella, fue vandalizada, atacada anoche en Bucaramanga, su sede de campaña. Estaban en la marcha del Día de la Mujer, un poquito atrasado porque el Día de la Mujer fue el domingo, y encapuchados atacaron la sede de Abelardo de la Espriella. Javier Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. En 2 videos de cámaras de seguridad, uno de la policía y otro de un edificio, se observa cómo 3 hombres y 2 mujeres encapuchados que estaban en la marcha del Día Internacional de la Mujer saltan las rejas que protegen la sede del candidato presidencial Abelardo de la Espriella en el barrio El Prado, aquí en Bucaramanga, y comienzan a atacar con pintura, Néstor, la fachada, lanzan botellas de vidrio y sacan un cuchillo y dañan 2 vallas con la foto del candidato y pintan además grafitis. El secretario del Interior de la alcaldía, Alfonso Pinto, señaló que ese caso no fue el único hecho vandálico durante la manifestación
manifestación y que con las imágenes ya se está tratando de identificar a los responsables. Tuvimos algunas afectaciones, vandalismo en 2 iglesias cristianas, en una entidad bancaria y en una sede política. Estas personas ya están siendo individualizadas e identificadas por nuestra Policía Nacional y se harán los respectivos denuncios. La policía anunció además que se reforzará la seguridad en las sedes de campaña presidenciales de Iván Cepeda y Paloma Valencia, que están en la misma zona, Néstor, donde se presentó el ataque vandálico contra la casa de Abelardo de la Espriella. Llovizna en este momento en Bucaramanga, 19 grados de temperatura, Néstor. Está escampando en Bogotá, 5 de la mañana, 49 minutos. Hablando de las elecciones, hay denuncias en 2 departamentos. El presidente Petro está pidiendo que destituyan al registrador de Córdoba. Y los escrutinios en Sucre, que están en desarrollo, están revelando un posible fraude electoral. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Estas denuncias electorales desde la región Caribe no paran, a pesar de que hace 3 días fueron las elecciones. Pues la más preocupante proviene de Córdoba, donde la exdirectora de la Unidad de Restitución de Tierras de este departamento asegura que fue contactada por un funcionario de la registraduría, nada más y nada menos que por ofrecerle 1.000 votos a cambio de 100 millones de pesos. Esto fue lo que dijo al respecto la ex candidata al Senado por el Frente Amplio a medios de comunicación. Es por esto que el ministro... Escuchemos. Decir que él tiene, digamos, a disposición en estos momentos para ponerme 1.000 votos. 1.000 votos y que debía de pagar un valor de 100 millones de pesos. Pero es que incluso en las conversaciones que tuvo vía WhatsApp con esta persona quedó consignado que posteriormente le dijo que podía darle 500 al 50%, es decir, por 500 millones de pesos, pero finalmente ya lo que hizo fue grabar las conversaciones, tomar pantallazos de estos mensajes y presentarlo ante las autoridades. Es por esto que el ministro del Interior, el presidente Gustavo Petro, están colocando las alertas sobre la registraduría de este departamento, pero en Sucre están apareciendo los votos como si los hubiesen escondido debajo de las piedras, pero en este caso los están hallando en las revisiones a los formularios E14 y también en medio de los escrutinios, donde se están revelando que algunos candidatos habrían sido inflados con votaciones que no recibieron, mientras que el Pacto Histórico está encontrando sufragios por miles que lo ponen en la pelea por quedarse con una de las 3 curules a cámara de este departamento. Barranquilla amanece hoy con 27 grados. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Sobre el accidente que hay en la entrada norte de Bogotá, un accidente de un camión con un vehículo particular que es el que causa el trancón entrando a Bogotá en este momento. Nicolás Rodríguez. Néstor, buenos días. Sí, señor, se trataría de un choque entre un tractocamión y un vehículo particular a la altura de la autopista norte con calle 210, esto en el sentido entrando a Bogotá, es decir, norte-sur. Por ahora, lo que nos confirman autoridades del distrito y desde la Secretaría de Movilidad es que este accidente no deja personas heridas, ni tampoco personas con una gravedad, y tampoco una averiación, por así decirlo, o daños graves a los vehículos involucrados. Se espera, Néstor, que sobre las 6:30 de la mañana el paso se pueda normalizar. Según lo que nos comentan, es que este accidente... Nicolás, gracias. 5 de la mañana, 52 minutos. Pasado mañana 12, no, hoy es 11. Mañana 12, que es jueves, anuncian los maestros de Bogotá un paro de 24 horas. Lo anuncia la ADE, que es la Asociación Distrital de Educadores, mientras la Secretaría de Educación les responde que ya fueron pagados todos los giros que había pendientes. Laura Moreno. Néstor, muy buenos días. Para mañana está programado el paro distrital de maestros de la Asociación Distrital de Educadores ADE, que afectaría la jornada en los 412 colegios oficiales de Bogotá. Así lo dio a conocer la presidenta del sindicato, Auranelli Daza, hace unos días. Realmente ese día no debe haber clase en ninguno de los colegios públicos estatales, porque nos vamos a parar duro, porque la situación de Bogotá no da más. Uno de los principales puntos de inconformidad es la circular 008, que establece nuevos criterios para definir el número de docentes orientadores en las instituciones educativas. La ADE asegura que esta medida podría reducir la presencia de estos profesionales encargados del acompañamiento pedagógico y psicosocial de los estudiantes. Sin embargo, la Secretaría de Educación del distrito ya se pronunció y dijo que las clases en los colegios públicos mañana deben realizarse con
completa normalidad. Y también aclaró que los docentes que participen en las protestas durante la jornada académica deberán reponer el tiempo el sábado 14 de marzo para garantizar el cumplimiento del calendario escolar. Néstor, y es que una jornada de paro general en los colegios públicos de Bogotá podría afectar a cerca de 680.000 estudiantes, que son los niños, niñas y adolescentes que hacen parte del sistema educativo público en Bogotá este año. Por eso el llamado de la Secretaría es a que los docentes hagan su manifestación, pero en contrajornada, fuera del horario académico. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Laura, 5 de la mañana, 54 minutos. Mucha atención. El nuevo líder supremo de Irán está herido, pero está vivo. Se llama Mojtaba Khamenei, es el hijo de Ali Khamenei, que habría salido sano y salvo, pero con heridas en el mismo atentado que mató a su padre hace ya 2 semanas y media. Noticia urgente desde Londres, Silvia Carrasco. Buenos días, Néstor. Ha llamado mucho la atención de que el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, no emitiera un mensaje a la población iraní desde su elección el domingo recién pasado. Según la televisión iraní, el nuevo líder resultó herido en las piernas el primer día de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, y esa sería la razón por la que aún no ha aparecido en público, pero también aseguran que su vida no corre peligro por esas heridas. Esta noche la Guardia Republicana de Irán publicó imágenes del lanzamiento de misiles destinados a Tel Aviv, en Israel. Los misiles encendieron las alarmas, pero fueron interceptados. Los ataques iraníes contra los países del Golfo continúan. Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos informaron interceptación de misiles y drones en las últimas horas. El ejército estadounidense dice también que ha destruido 16 buques minadores iraníes. El cierre del estrecho de Hormuz sigue estrangulando la industria petrolera. Los principales productores del Golfo advierten que sus tanques de almacenamiento alcanzarán su capacidad máxima en cuestión de días, lo que obligaría a hacer importantes recortes de producción. El Reino Unido informa hoy que un nuevo barco de carga fue impactado en la zona. Es un barco de contenedores, no de petróleo, y la tripulación está siendo evacuada. Y permítame, Néstor, contar un tema conexo con la guerra. Lo que escuchamos son cientos de australianos bloqueando una calle para evitar la salida de un bus. A bordo iban las jugadoras iraníes de fútbol que participaron en la Copa Asia. Al comienzo de un partido se negaron a cantar el himno nacional iraní y la televisión de Teherán las acusó de traidoras. Antes de volver a su país, 5 jugadoras se escaparon del complejo deportivo y recibieron asilo del gobierno australiano. Y cuando ya iban a subir al avión, otras 2 también recibieron la condición de refugiadas. Lo explica el ministro del Interior de Australia, Tony Burke. Con la ayuda de la Policía Federal Australiana fueron separadas del resto del grupo, dice, y trasladadas a un lugar seguro. A esta hora Estados Unidos e Israel continúan atacando a Irán. Israel afirmó haber bombardeado centros de mando militar en Teherán. También se reporta que decenas de miles de personas están cruzando a pie la frontera montañosa y nevada que separa Irán de Turquía, Néstor. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar, con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar, se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Hola amigos, un saludo a todos. Los invitamos para que este próximo 26 de marzo disfruten del partido de nuestra selección colombiana frente a Croacia, partido de preparación. Además, porque lo van a poder tener en la comodidad del canal de YouTube. Así que no lo podemos perder. El próximo 26 de marzo se refuerza nuestra selección colombiana. Preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. Colombia-Croacia en nuestro canal de YouTube. Se viene el mundial. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar, con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar, se juega en los
estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá, la fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El Mundial se ve en Blue. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación.